Pues la cadena ABC de Estados Unidos, del grupo Disney, ha apartado al señor Jimmy Kimmel de su Late Night, uno de sus programas estrella. And I do agree with Jimmy in this sense. It's time to move on. Now, for me, what this was really about is never about Hannity versus Jimmy Kimmel. It's a lot bigger than that for me, and here's why. Just the level of hatred, vitriol against this president and his family is frankly unprecedented, as we've been talking about all night tonight. The left in this country, they've even attacked the president's, 10, 11, 12-year-old son. And what's even worse is we have this corrupt media industrial complex. We see it all working tonight. Los que nos sigan desde hace más tiempo recordarán una pieza que hicimos en el año 2020, hace 5 años, donde comentábamos la guerra existente entre el entonces presidente en su primer mandato, el señor Trump, y los 3 humoristas estrella de late nights progresistas de la época, que eran el señor Stephen Colbert, de la CBS, de Paramount/Viacom, el señor Jimmy Kimmel, de la ABC, del grupo Disney, y el señor Jimmy Fallon, de la NBC, del grupo Comcast. Y es cierto que varios de ellos se habían despachado a gusto contra el señor Trump, incluso, por ejemplo, en el caso del señor Colbert, haciendo alguna expresión que podría considerarse homófoba. You attract more skinheads than free Rogaine. You have more people marching against you than cancer. You talk like a sign language gorilla who got hit in the head. In fact, the only thing your mouth is good for is being Vladimir Putin's holster. Donald Trump has proven that, unlike our conception of ourselves and our government, demagoguery is actually a useful tool for a president, at least for the goals that Donald Trump has, which is power through division. Pero la animadversión que estos late night tenían al señor Trump era equivalente a la animadversión que tenía el señor Trump contra ellos, ya que tuiteaba ya en su primer mandato contra ellos de una manera casi obsesiva. Welcome to The Tonight Show. Before we begin, I just want to give a shout out to our show's #1 fan, the President of the United States. As you may have heard last night, the President of the United States went after me on Twitter. But this is a real tweet from the President. He wrote, @Jimmy Fallon is now whimpering to all that he did the famous hair show with me, where he seriously messed up my hair. And that he would have done it differently because it is said to have humanized me. He is taking heat. He called and said, "Monster ratings. Be a man, Jimmy." It's real. Crazy. The president went after me on Twitter. From his embarrassing defeat in the Senate today, the president unleashed a torrent of randomly selected topics on Twitter. He tweeted about Nancy Pelosi, NAFTA, the wall, his daughter-in-law, England, National Agriculture Day, and he took another shot at the late-night television host for a second day in a row. This morning, he wrote, "The 3 very weak and untalented late-night hosts." First of all, I don't know why he would call Stephen Colbert and Jimmy Fallon and Seth Meyers weak and untalented. Those guys are friends of mine, and I think that's rude. Anyway, he says, they're fighting over table scraps. Carson did a great job. It wasn't political. I don't know what they're going to do in 2024 when he's no longer president. Will be wacky in the unemployment line. Well, and that's not this idea of us fighting over table scraps, not a great metaphor. It's more like a hometown buffet in hell. Es un hecho que estos 3 humoristas han apoyado al Partido Demócrata, al menos en los últimos 4 comicios electorales. Y también es innegable que los 3 han sido unas máquinas de fabricar dinero para los medios para los que trabajan. Por eso sorprendió que el pasado agosto el grupo Paramount/Viacom anunciara que prescindirían, que no renovarían al señor Stephen Colbert una vez acabe la actual temporada. Hay que tener en cuenta que el histórico magnate del grupo Viacom, hoy Paramount, el señor Saner Redstone, había fallecido. Un emprendedor judío que empezó desde muy abajo para construir un gran imperio mediático había fallecido. Y su hija, Sunny Redstone, ha puesto en venta al grupo. Está buscando un comprador que se disimulará con una fusión. Y aquí es importante el tema porque para que pueda ser aprobada esa fusión, ese cambio de propiedad, tiene que aprobarlo la FCC, que es el órgano regulador que tiene Estados Unidos para los temas que tienen que ver con señales de televisión. Sería algo parecido a la CNMV para temas mediáticos que tiene Estados Unidos. Por tanto, podía interpretarse que tanto la no renovación del señor Colbert
como el pago de una indemnización al señor Trump por un pleito que tenían pendiente por el programa 30 Minutos, eran una forma de el grupo Paramount de sobornar a la administración Trump para que les aprobara el cambio de propiedad. Eso mismo, uno de los que lo denunció fue el señor Jimmy Kimmel desde la ABC News. Which is CBS's parent company reportedly offered Trump $15 million to settle the case. He said no. His lawyers want at least $25 million. And even worse, they want an apology for not doing anything wrong. If you haven't been following this, during the election, 60 Minutes did a segment with Kamala Harris. And because 60 Minutes is only 60 Minutes, they edited the interview, just like they always do. But Trump, who never misses an opportunity to A, whine, and B, abuse the legal system, claimed, based on no evidence, that 60 Minutes edited the interview deceptively to make his opponent look better. He sued them for $10 billion. And then, even though he won the election, he raised it to $20 billion, which the whole company isn't even worth $20 billion. They're selling it for $8 right now. It's a plainly frivolous lawsuit, but Shari Redstone, who inherited Paramount from her horrible father, is trying to sell her company, and she knows Trump will vindictively use his power as president to block that from happening through the FCC. So now she's trying to pay him off, and she's gonna pay him off. This is how it works now. It's just like the mafia, but with cheeseburgers instead of gabagool. Para los que estaban en el sector progresista, la caída del señor Colbert era un ataque a la libertad de expresión y una vergüenza. Pero desde el sector conservador recordaban que el propio señor Colbert se había reído en su programa cuando la Fox News, durante la presidencia del señor Biden, había prescindido del señor Tucker Carlson. Off the air for a week. You know who else has? Tucker Carlson. El propio presidente de Estados Unidos, señor Trump, no tuvo problemas en tuitear lo contento que estaba de que hubieran decidido no renovar al señor Colbert. Ya lo había hecho cuando Fox News no renovó al señor Cavuto y lo despidió, también puso que estaba contentísimo. Lo cual demuestra que el presidente de Estados Unidos tiene como poco mucho tiempo libre como para dedicarse a comentar toda la programación de las cadenas de televisión privada de su país. En ese mismo comentario decía que el siguiente iba a ser Jimmy Kimmel. El propio presidente de Estados Unidos dijo eso. Y en esto llegamos a la semana de auto, donde hay mucha sensibilidad en Estados Unidos por el asesinato del señor Charlie Kirk, y más aún después de que hubiera muchos comentaristas en redes sociales que expresaran su alegría, presumiblemente personas vinculadas al sector woke, y mostraran su alegría de que hubiera muerto el señor Charlie Kirk como representante de lo que podría ser el sector conservador anti-woke. ¿Y cuál fue el problema? Que desde que el señor Kirk fue asesinado, desde sectores que podríamos considerar woke, se difundió la idea de que había que defender y distribuir por todas partes, que calara la idea de que el asesino del señor Kirk no era una figura en absoluto vinculada al mundo woke, sino todo lo contrario, que era una figura de ultraderecha, que seguro que en el fondo había matado a una figura de derechas, pero había hecho otro de derechas, cosas de los de derechistas, y que por tanto no había nada que pudiera vincular a nadie del mundo woke. Es verdad que algunos elementos que iban apareciendo hacían un poco difícil sostener esa idea, como por ejemplo que en las balas hubiera puesto "para ti fascista", o los mensajes que Asesino había escrito a su novio trans sobre lo que pensaba hacer y lo que opinaba del señor Kirk. El mero hecho de que tuviera un novio trans no hacía que encajara en la figura de un MAGA, sino más bien en la figura de alguien más woke. Bueno, a pesar de todo esto, en su monólogo inicial, el señor Jimmy Kimmel empezó aireando el bulo de que el asesino del señor Kirk en el fondo era alguien del entorno del Partido Republicano, del entorno de la MAGA, que son los trumpistas, alguien en el fondo de derechas. We had some new lows over the weekend with the MAGA gang desperately trying to characterize this kid who murdered Charlie Kirk as anything other than one of them and doing everything they can to score political points from it. In between the finger pointing, there was grieving. On Friday, the White House flew the flags at half staff, which got some criticism. But on a human level, you can see how hard the president is taking this. My condolences on the loss of your friend Charlie Kirk. May I ask, sir, personally, how are you holding up over the last day and a half, sir? I think very good. And by the way, right there, you see all the trucks? They've just started construction of the new ballroom for the White House, which is something they've been trying to get, as you know, for about 150 years. And it's going to be a beauty. Yes. He's at the fourth stage of grief, construction. Demolition, construction.
This is not how an adult grieves the murder of someone he called a friend. This is how a 4-year-old mourns a goldfish, okay? Además de decir que le parecía que en el fondo el señor Trump no lamentaba tanto el asesinato, deslizaba la idea, el bulo de que había sido asesino a alguien de derechas. Kimmel was expressing what we've heard some other liberals say in recent days, that the motives are unclear and that maybe the suspect in this case was a Republican or was some sort of far-right fringe figure. Of course, there has been a lot of discussion about that in recent days. There's a lot of evidence pointing in other directions about the suspect. But Kimmel was on the air talking about this, making a very serious commentary amid his jokes in his monologue Monday night. Eso generó una cadena de protestas que al final el grupo ABC ha resuelto apartando o suspendiendo o suprimiendo el programa del señor Jimmy Kimmel, lo cual ha sido comentado en multitud de tertulias, empezando por las de ese país, por la cadena CNN. Let me ask you a question, Joe. Do you think that we are holding late-night comedians to a standard for speech and decency that we do not hold our elected leaders, including the President of the United States, to? I guess who's we? I mean, you're talking about audience watchers or citizens? The American people, the government of the United States as of now. Are we demanding that our late-night comedians behave in a more upright and more conciliatory and sensitive way than we demand that our president act? Well, I think it's not so much demanding. It's if you don't like what Kimmel's saying, you turn it off. If you don't like what Trump is doing, you don't vote for him. So I think that's the power you have. And so I don't know that there's any kind of Yeah, but we're not turning off Jimmy Kimmel. There's being pressure applied to have him canceled. That's ABC's choice, though. They don't have to cancel him. If they feel the heat, that's when they do. Por cierto, me llama la atención ver al señor Brian Stelter. Ya sabía que le habían readmitido en la CNN, pero después de lo que dijo de no, me echa el grupo Discovery, bueno, el grupo Discovery le ha permitido que vuelva. El caso es que el señor Stelter y sus tertulianos comentaban que esto demostraba que podía estar retrocediendo la libertad de expresión en Estados Unidos. I mean, Pete, I know you want to react to that, given the circumstances. It's just really important that people understand that comedy there is no sacred space. It's comedy. 9/11, cancer, Holocaust, the worst things. I opened for Joan Rivers. She made the most offensive jokes I've ever heard, and she had a huge following. The market can decide. But this is an attack on the career and integrity of every comedian, writer, and performer, and we have to remain in solidarity and speak out together. Something has to be done, and it has to be done in solidarity across the board. And by the way, wait till Trump supporters Adam Carolla and Joe Rogan crack their mics. I don't think they're going to like it much more than Tucker Carlson did. My friend Greg Proops, by the way, just posted, comedian, I hope everyone enjoys one channel with nothing but Oral Roberts and hee-haw. Brian, I know you want to jump in. I know we don't have much time, but please. Well, I'm thinking about what Timothy Snyder said tonight. He's the author of On Tyranny. He said the general pattern in regime change is that the comedy gets better and then it gets banned. We want to think that in the United States we are somehow superior and safer and we're not at risk of the democratic backsliding that we've seen in other countries. But this pattern has played out before in countries like Hungary, in Turkey, in numerous other countries. This pattern has played out before where speech rights are curtailed. Hay un punto muy importante de este asunto. Las presiones de la administración Trump, no hace falta que las supongamos, es que ellos mismos lo han exteriorizado. Al día siguiente de que el señor Jimmy Kimmel hiciera ese monólogo y antes de que se supiera que el grupo Disney lo iba a apartar, el presidente de la FCC, que es de la administración Trump, aparece en un programa de la cadena Newsmax, de la cual ya hemos hablado aquí, que para que lo entendamos es la cadena que está a la derecha de Fox News, salió diciendo que tomaba nota de lo que había hecho el señor Jimmy Kimmel, de que habían aireado el bulo de decir que el asesino podía ser alguien de derechas y que por tanto iban a tomar medidas para que eso no volviera a producirse. Appears to be an action by Jimmy Kimmel to play into that narrative that this was somehow a MAGA or Republican motivated person. They have a license granted by us at the FCC, and that comes with it an obligation to operate in the public interest. But frankly, when you see stuff like this, I mean, look, we can do this the easy way or the hard way. These companies can find ways to change conduct, to take action, frankly, on Kimmel, or, there's going to be additional work for the FCC ahead. Una cosa interesante de las que se ha comentado es que el señor Jimmy Kimmel llegó a ocupar el espacio que ocupaba
en la cadena ABC porque despidieron al que estaba antes que él. Y el que estaba antes que él fue despedido también por hacer un comentario que fue considerado políticamente incorrecto. It's also played out here in America. The irony of ironies, the reason Jimmy Kimmel went on the air in 2003 was because Bill Maher was canceled in 2002 for saying that he didn't believe the 9/11 terrorists, and they were terrorists, he didn't believe it was fair to call them cowards. This has happened before. This is part of a cycle we have in this country where we do, as people saw in the late 60s and the 50s, and now, unfortunately, we're in a dark time like that now. Estaba comentando 6 días después de que se produjeran los atentados del 11S aquel suceso, comentando unas palabras del entonces presidente de Estados Unidos, el señor George W. Bush, comentando unas declaraciones que había hecho el presidente George W. Bush, que se había referido a los asesinos del 11S como cobardes. El que entonces hacía el programa Late Night de la ABC dijo que no se les podía llamar cobardes porque el atentado que habían hecho no era una cosa cobarde, que cobarde era lo que hacía el ejército al lanzar misiles a muchos kilómetros de distancia. After 9/11, we have been the cowards, lobbing cruise missiles from 2,000 miles away. That's cowardly. That is Staying in the airplane when it hits the building. Say what you want about it, not coward. Por esa intervención, el grupo Disney decidió prescindir de aquel humorista y reemplazarlo por Jimmy Kimmel. No sé si eso fue censura o no, pero sí digo que si en España un humorista o un presentador de televisión hubiera dicho, yo qué sé, tras el atentado de las Ramblas, que le parecía que el que conducía el autobús, otra cosa no, pero cobarde no era, tampoco creo que hubiera sido mucho tiempo presentando el programa. Lo curioso de este tipo de sucesos es que ponen en evidencia los discursos de los dos bandos. En lo que corresponde al bando de derechas, es bastante paradójico que no les escandalice que salga el presidente de un órgano regularizador diciendo que va a tomar medidas contra uno de los programas de los que su entidad depende, porque va en contra de cualquier planteamiento liberal, y además, cuando ellos se han llenado la boca diciendo que qué vergüenza de la cultura de la cancelación, porque cada vez se pueden expresar de manera menos habitual cosas conservadoras o ideas conservadoras o planteamientos tradicionales porque se les cancela, bueno, ahora se ha cancelado a alguien. Lo que pasa es que como no es de los suyos, no parece que lo vayan a lamentar demasiado. En el caso del sector progresista, es paradójico que cuando están imponiendo el debate de contra los bulos, no se deben permitir bulos, hay que tomar medidas contra los bulos, que no se permitamos nada que los reitere, que los diga, claro, parece ser que es según de quién sean, porque en este caso les parece censura que se tome una medida contra la difusión de una información que no era veraz, aunque pueden usar la excusa de que el programa del señor Jimmy Kimmel es de humor y por tanto no hay que ser riguroso con nada de lo que se dice, aunque seguramente haya más norteamericanos que se informen escuchando los monólogos de los late nights que los programas informativos. En última instancia, el responsable de despedir al señor Kimmel, si es que al final esto acaba con su despido, sería el CEO del grupo Disney, el señor Bob Iger, porque no me creo que una decisión de este nivel la tome el CEO de la ABC. Creo que en última instancia la habrá tomado el CEO del grupo, es decir, el señor Iger. Él sabrá. Si esto acaba en que el señor Kimmel deja de presentar en la ABC y pasa a trabajar en otro canal de la competencia y le vemos mañana en la CBS, en la NBC o incluso yo que sé, en la PBS, pues diríamos pues nada, pues se acabó, pues nada, pues una empresa que ha perdido la confianza de una de sus estrellas, pues se irá a otra empresa a continuar su labor. Lo raro sería si no lo vemos en breve trabajando en otra cadena. Si no aparece en ningún canal porque no le quisieran contratar, entonces la cosa sí que tendría bastante tufo. Porque al final la libertad de expresión no depende de que en una cadena no se pueda decir una cosa, porque lo que no diga en una, pues lo podrá decir en otra. La libertad de expresión está en peligro si una idea no se pudiera expresar en ninguna cadena, y eso sí que sería un problema. Y tal como están las cosas, más de uno estará mirando en este momento la situación del señor Jimmy Fallon, el humorista estrella de la NBC, al que encima el señor Trump ya ha tuiteado diciendo que espera que sea el siguiente. You get all the crab legs you can eat, but you're never allowed to stop eating them. They just keep coming. That's what it's like. He wonders what we're going to do when he's not president anymore. I can't speak for anyone else. I know that I am going to Disneyland on that day.